la importancia de la visión y previsión de la gestión pública, privada y particular en tiempos del coronavirus. Si ustedes ven a la mano izquierda es una imagen que muestra una de las piezas de un rompecabezas y siempre se habla de visión. Pero he dejado a través de una interrogante y la ese prefijo que nos dice el antes de o el después de y que nos da a entender qué hacemos para ver más allá de lo evidente. ¿Por qué no es un tema que se toca en gestión pública? ¿Por qué no es un tema que debe ser de constante trabajo, de conversación, de estudio, de investigación, en cómo hacer para ver más allá de lo evidente? Que cómo anticiparnos a lo que se avecina. Obviamente en tiempos del coronavirus, porque es en estos momentos en los que más necesitamos de esos recursos, de esos hombres, de esas mujeres, mujeres también, que están ya en la gestión pública y que tienen esa facultad o esa facilidad de ver más allá de lo evidente. Obviamente a nivel público, a nivel de gestión pública, nosotros estamos llegando a 200 años de independencia, a 200 años de gestión pública, a 200 años de Estado democrático. Y en este Estado democrático debe haber una gestión pública que comience a visorar el más allá de lo que tiene en el momento. A nivel privado, las empresas manejan bastante este tema, desarrollan bastante este trabajo en sus empresarios, en sus hombres pensantes, que están visorando en lo que está a la vuelta de la esquina, qué nos espera a la vuelta de la esquina. Y hay gente que está hipotetizando, hay gente que tiene una capacidad de aproximarse a esos posibles escenarios hipotéticos, hipotetizar esos escenarios. Y a nivel empresa ya saben qué es lo que se avecina y qué medidas adoptar en beneficio de la empresa. Estamos hablando de la gestión privada. Pero en la gestión particular, increíblemente, si ustedes hacen memoria, en nuestras familias, nuestras abuelas tenían esa facultad, esa capacidad. Es increíble, la verdad. A ver, para que entendamos el asunto, por ejemplo, nuestras abuelas y nuestras madres, en algunos casos, la mamá moderna parece que hubiera perdido ese contacto, como que cuando se aproxima el invierno, quiero que hagan memoria, nuestras madres o nuestras abuelas decían, ya, vamos a tomar jugo de naranja. ¿Y por qué jugo? No, ya viene el invierno, ya viene la gripe y tienes que estar fortalecido con vitamina C. Hagan memoria. Yo recuerdo en las abuelas, yo no veía, por ejemplo, vestidos de maternidad de color negro, color oscuro, y las abuelas en una previsión que se adelantaba a los estudios científicos de educación y estimulación sensorial prenatal, nuestras abuelas decían, no, ¿y por qué no un vestido de maternidad color oscuro? Sencillamente porque al bebé le transmite tristeza. O sea, la doctora Marta Leiva, que en este momento, la doctora Marta Leiva, que en este momento era peruana, psicóloga peruana, precursora en el mundo de la educación y la estimulación sensorial prenatal, ella, o sea, nuestras abuelas se adelantaban a esos estudios. Ella veía, decía, y la doctora Marta Leiva lo confirma, porque la educación y estimulación sensorial prenatal precisamente habla de colores, de comunicarse con el bebé, de ponerle música. Nuestras abuelas incluso, yo he escuchado decir abuelas que decían, pues, que no esté triste la mamá, porque a través del pecho que le daba al bebé, le transmite esa tristeza, por ejemplo. Entonces, y cosas por el estilo. Entonces, siempre nuestras abuelas tenían esa, o sea, de manera particular, privada, familiar, había esa particularidad de tener de ser previsores ante una situación que se avecinaba. Voy a tratar de ser breve porque tenemos solamente 20 minutos. Entonces, pero por ahí podemos encontrar, aquí tengo una imagen de una abuela que me dice, no, me dice, porque no es el tema de la previsión social pública que vamos a hablar, no, la previsión cuando el Estado garantiza el otorgamiento de una pensión y otras prestaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Sistema Nacional de Pensiones, la Ley 25930, la cédula Biblia, y tenemos también el sistema privado de pensiones. No, ese no es el tema que estamos desarrollando ahora. No es el tema que nos convoca. No es la previsión social, la situación de previsional. No corre este tema de conversación, no, reitero un no, y hay una abuela ahí que me está señalando con un rodillo, me dice, Benito, ese no es el tema. No, ese no es el tema. El tema es el ver más allá de lo evidente en la gestión pública, ver más allá de lo evidente en la gestión, como se está haciendo en la gestión privada, y se hace bastante en la gestión privada,
y como lo hacían nuestras abuelas, y hay algunas familias que sí lo practican todavía, de anteponerse a situaciones que se avecinan a nivel particular o familiar. Lo que ahora vamos a hablar es lo que Mark Twain decía: un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Se trata de desarrollar un tema, de suponer, se trata de desarrollar un tema de hipotetizar, se trata de desarrollar un tema de proyectarnos, se trata de desarrollar un tema de escenarios posibles, es decir, de adelantarnos a los hechos. Y mejor aún, si eso lo hacen nuestras autoridades, los especialistas en gestión pública. Son ellos los que tienen que ponerse en ese escenario en tiempos del coronavirus con mucha razón, como lo ha dicho el CITA. El CITA, el CITA ha dicho una gran verdad. La pandemia está acá. La neozoonosis, zoonosis cuando es una enfermedad que se transmite de los animales a los seres humanos o de los seres humanos a los animales. Esta neozoonosis, el SARS-CoV-2, el coronavirus, ha venido y nos ha hecho pasar a todos un momento histórico. Mañana nosotros vamos a ser parte de estudios de cómo llegó, de cómo se irrigó y cuánto fueron la posibilidad, la cantidad de personas que han fallecido. Ahora voy a hacer un resumen de cuántas pandemias hemos pasado, y en el futuro nos van a estudiar a nosotros de por qué se superaron este tipo de problemas y cómo lo superamos, y en todo caso, cuánta falta nos hace en este momento el desarrollo humano. Y el CITA decía también que la otra pandemia es aquella que vamos a comenzar gente comienza ya a morirse por una sencilla razón, porque está sufriendo una elevada carga de estrés, que eso nos lleva a ansiedad y que eso nos lleva a una elevada carga de depresión. Entonces necesitamos líderes que comiencen a mirar más allá de lo evidente, gestores especialistas en gestión pública que no se queden con el trabajo del día a día. Necesitamos gestores que comiencen a ver qué cosa se avecina y que vemos más allá. Y si pasa esto, ponernos en escenarios posibles y sobre eso adoptar medidas en beneficio de la población. A ver, sí. Vamos a cambiar de diapositiva. Entonces decíamos, Mark Twain decía una gran verdad. En gestión pública, yo quiero solamente citar un ejemplo muy bonito, un ejemplo que es un ejemplo bandera a nivel nacional. Y ya ustedes están viendo las imágenes hay dos fotos allí. Si ustedes ven hacia el lado izquierdo de su pantalla, van a ver las primeras imágenes de cómo se construyó o cómo se hizo nuestra conocida vía expresa en el Perú, el famoso Zanjón. El primer tramo se hizo desde la avenida Grau hasta después de Javier Prado, casi llegando a lo que se conoce como el puente Córpac, hasta allí más o menos, hasta esa zona. Entonces, esa inauguración se hizo en 1967, era presidente don Fernando Belaúnde Terry. Su primera gestión fue en 1963 a 1968. El alcalde de Lima era don Luis Bedoya Reyes. Pero ese zanjón, la primera vez ¿por qué cito ese zanjón? Porque cuando se hizo ese zanjón, y ahora le voy a pasar la cantidad de inversión que hubo en ese zanjón, fue motivo de una lluvia de crítica, es poco, fue una tormenta de crítica. He leído la historia y no se imagina cómo yo me puedo indignar cuando hay personas que no ven el futuro, pero que hay otros que sí ven el futuro, y hay una lucha ahí entre el que dice esta es la ruta y entre el que se niega a aceptar la ruta y en el que critica cuando alguien dice esta es la ruta. Entonces, todo el mundo criticó a ese trabajo como el famoso elefante blanco. Vamos a cambiar de imagen. Acá está. La crítica estuvieron por todo lo alto porque fue una obra que en aquel entonces, perdón, permítame, en aquel entonces, estamos hablando, por favor, el anterior. Acá está, un segundo, ya está. Ahí, estamos hablando de 1967. Y hablar de un gasto en 1967 de 190 millones era una exageración. Entonces todo el mundo, en esa foto ustedes ven a don Fernando Belaúnde Terry saludando al alcalde de Lima, don Luis Bedoya Reyes. Bueno, quiero adelantarles algo. El Zanjón, otros le llaman la vía expresa, por la celeridad que uno toma para trasladarse
para la celeridad que uno, con la celeridad que uno podía tomar para trasladarse desde el centro de Lima hasta aquel entonces, hasta Javier Prado, el primer tramo. Ya después, el segundo tramo, ya lo llevaba hasta Barranco, hasta Miraflores. Entonces, hay un detalle importante que yo quisiera destacar acá, y es precisamente que en aquel entonces 190 millones era un costo muy alto para la crítica limeña, y todos dijeron, pues no, este es un elefante blanco, decían incluso. Y Belaunde, de aquel presidente de aquel entonces, el arquitecto Belaunde, esa facultad que lo caracterizaba de ser muy diplomático, él dice, y esa visión que tenía como arquitecto, y sabía lo que iba a servir esa obra, él dice, esta es una obra para él zanjó el tema de la crítica, dijo, esta es una obra para muchos años. Ojo, esta es una obra para muchos años. Y vale mucho más que los millones que ha costado por lo que significa para el porvenir de la ciudad. Por su parte, Bedoya tuvo un gesto muy humilde que lo caracterizó, y él dijo algo importante, que él dijo que en su gestión como alcalde, él había recibido la ejecución del proyecto, pero él recordó que la ideación, repito la palabrita mágica, ideación, la idea del proyecto, esto era atribuida a los alcaldes capitalinos como Gallo Porras y García Ribeiro, quienes con gran visión concibieron el proyecto como una solución al problema del tránsito vehicular. Hoy día, la vía expresa ya no es sujeta de crítica, al contrario, muchos agradecen la oportunidad de usar esa vía para trasladarse de un lugar a otro. La importancia de mirar más allá de lo evidente y hacer una obra que, como dijo Belaunde después, y como lo percibieron, como lo concibieron los alcaldes capitalinos en su momento, Gallo Porras y García Ribeiro, se adelantaron al tiempo y dijeron, vamos a hacer una obra que va a servir para el futuro. Y esta obra está sirviendo. Esa obra, que popularmente se conoce como el Zanjón, como la vía expresa, gracias a una disposición de nuestra legislativa, actualmente poco a poco se está reconociendo el nombre como la vía expresa o la vía de Luis Bedoya Reyes, por decir el alcalde quien ejecutó la obra, pero quienes tuvieron la idea fueron el señor Gallo Porra y García Ribeiro. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ¿qué cosa es gestión pública? Es la disciplina relacionada al servicio público, que aborda de una manera óptima la de la coordinación integral del accionar de las autoridades. Se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado. Allí podemos deducir una finalidad, es decir, no es sino la necesidad de satisfacer las necesidades, la finalidad de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, para poder impulsar el desarrollo del país, obviamente organizando, planeando, controlando y dirigiendo el funcionamiento y sostenibilidad de los servicios públicos. Muy bien, listo. Entonces, solamente para entender qué cosa es gestión pública, porque es el tema que nos preocupa en este momento. En toda empresa privada y en toda empresa pública vamos a encontrar qué cosa es la visión y qué cosa es la visión y la misión de una institución pública o privada. Dice que la visión es la imagen de la organización, o sea, cómo se ve la organización, cómo se plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea, ojo, que sea su futuro, pero de la empresa. No habla de lo que ella visiona en el futuro. No, 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 son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, como funcionario es encontrar una manera novedosa y eficiente de administrar los recursos estatales. Ojo, cómo de manera novedosa, cómo de manera eficiente resuelvo administrar los recursos, pero no desarrolla el tema de cómo ver el futuro. En la visión se enfoca en el presente, en pocas palabras se enfoca en el presente, obviamente ustedes van a ver otras líneas de escritura ahí, pero en la misión se enfoca en el presente, y como ejemplo dice que como funcionario es administrar correctamente los recursos, ¿ok? Tenemos poco tiempo, vamos avanzando un poco más, corremos, ya tenemos la idea. Aquí yo quisiera recordar un estudio especial sobre planeación. Ojo, sobre planeación. Y sobre planeación, George Terry
para llegar a planeación, él dice, uno de los evangelistas de la administración, él habla de los elementos de la administración y dice que él habla obviamente de la planeación, la organización, la ejecución y el control. Pero cuando él habla de planeación, él dice que cuando vamos a planificar algo, es necesario hacernos preguntas básicas. Es decir, ¿qué trabajo tenemos que hacer? El qué es básico, ¿qué trabajo tenemos que hacer? ¿Cuándo lo haremos? ¿Y cómo lo haremos? O sea, ¿qué trabajo que tenemos que hacer? ¿Cuándo lo haremos y cómo lo haremos? Aquí yo quisiera insertar un pensamiento de Sun Tzu, porque Sun Tzu, el arte de la guerra, él dice, si vas a luchar o vas a batallar contra un enemigo, tienes que conocerlo, tienes que informarte, tienes que saber quién es el enemigo. Por ahí un poco como que coincide cuando dice qué trabajo tenemos que hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo hacemos, para el qué, el cómo y el cómo y el cuándo, tenemos que interpretar o saber, en este caso, quién es el enemigo. Es decir, un plan predeterminando las actividades futuras a ejecutarse en busca de cumplir los objetivos. Estos días revisando un trabajo de administración que llegó a mis manos, encontré una frase muy importante, me decía, y que decía así, podrás cambiar los planes, pero jamás de objetivo. O sea, se puede cambiar los planes, pero jamás de objetivo. El objetivo tiene que ser el mismo. En este caso, ¿cuál es el objetivo que necesitamos a nivel lucha contra la pandemia? O sea, tener un objetivo definido, pero los planes, podemos tener un plan que de repente no está dando los resultados, inmediatamente sobre la marcha cambiarlo. ¿Por qué? Porque sobre esta pandemia es cierto que es nueva, es cierto que trae varias situaciones que son novedosas, en otras palabras, que tenemos que acudir a la historia de pandemias anteriores, acudir a la doctrina de pandemias anteriores y acudir a la experiencia internacional que sobre la marcha se va logrando. Pero también es cierto que hay medidas a adoptar de manera social a nivel de gestión pública. Decía, la planificación, decía George Terry, implica seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias sobre los objetivos. ¿Ok? Vamos rápido, no tenemos mucho tiempo ya. Entonces, sabíamos que teníamos un coronavirus que ya estaba encima, ya había, a ver, para que tengamos una idea, antes de llegar a este tema y esta frase que nos está preocupando a todos, donde falta previsión, faltará provisión. Escuche bien, donde falta previsión, faltará provisión. A ver, vamos a hacer un breve cronograma del coronavirus. En diciembre del 2019 se sabía que teníamos el inicio de una epidemia con características a desarrollarse como pandemia. En enero se irriga por el mundo. En febrero es declarada pandemia. En marzo llega el Perú y todos sabemos que la quincena de marzo empezó este estado de emergencia en el que nos encontramos. ¿Ok? ¿Qué tenemos con relación al coronavirus? ¿Qué tenemos particularmente? Tenemos un precario sistema de salud, eso ya lo sabemos, herencia de 30 años de mala gestión, hay que ser realistas, 30 años de mala gestión. Yo no soy un defensor del señor Vizcarra, pero hay que ser realista. Ese precario sistema de salud no es de una gestión, son gestiones pasadas, que nos han heredado la falta de camas, la falta de un sistema de salud acorde con las circunstancias. ¿Qué más tenemos? Hemos visto las noticias. A nivel local tenemos un hospital que ya colapsó, que está desabastecido totalmente de oxígenos, y la otra imagen que dice que se inaugura un improvisado cementerio destinado para víctimas del coronavirus. Es decir, una muerte que sorprende a nuestros hermanos peruanos, cañetanos en particular, y que después de la muerte tienen un entierro indigno, por así decirlo, si se dan cuenta por la forma como son todo el protocolo de entierro de las personas, cómo se viene dando. Ojo, estábamos hablando de un coronavirus, o sea, es decir, nadie estudió cuántas pandemias hemos tenido en el mundo, nadie revisó que en el mundo tenemos aproximadamente más de 10 pandemias, yo solamente voy a citar algunas. En el siglo VI tuvimos la plaga de Justiniano, luego tuvimos la peste negra en el siglo XIV, la peste negra,
luego la viruela, después la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong y también se considera el VIH. O sea, nadie dijo, oye, tenemos una epidemia, se avecina gran cantidad de personas que van a fallecer, se avecina una falta de camas, tenemos un precario sistema de salud, necesitamos hospitales de campaña, necesitamos, si perdemos la batalla, necesitamos un lugar, un campo santo para el entierro digno, para el protocolo de entierro digno de nuestros conciudadanos que pierdan la vida. Eso es donde hay falta de previsión, faltará provisión. Entonces ya estamos terminando. Muchas gracias. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Brevemente, vamos a citar algunas nada más. La recesión, ya estamos en un estado de recesión. La recesión, en pocas palabras, es la disminución de la actividad comercial, es la disminución de la actividad industrial, es el descenso, va a haber un descenso en los salarios, ya se está dando, de los beneficios también, y obviamente muchas personas están perdiendo el empleo. Se ha utilizado frases nuevas, el trabajo remoto, entre comillas, una forma diplomática decirle de que ya lo están alejando de la empresa. Tenemos una crisis económica, es un periodo que es el periodo de inestabilidad que desata consecuencias durante un tiempo. Recesión y crisis económica son distintas, ahí está la diferencia. Se avecina un periodo de recuperación, obviamente con austeridad. Después vendrá la expansión, mucho después de la recuperación. Las psicológicas las acaba de citar Elsa, que ya estamos viviendo y vienen momentos difíciles. Vienen momentos difíciles en psicología. Palabritas mágicas que debemos tener en cuenta y que van a afectar bastante, y yo hago la invocación para que los presentes, cada uno en su momento, en su oportunidad, convoquen a psicólogos para desarrollar talleres, desarrollar charlas, desarrollar conversatorios de psicología, para poder paliar de manera visionaria el estrés crónico, ese estrés maligno que dijo esa, ese estrés que nos ahoga, que nos quita la respiración, y cuando nos quita la respiración o comenzamos a perder sentido. Ojo, dentro de las consecuencias, en 1931, el doctor Otto Wilbur, un especialista, estudió los niveles de oxígenos en la sangre. Él recibió un premio Nobel por su descubrimiento de la naturaleza y modo de acción de la enzima respiratoria. Ojo, escuchen esto, ¿ah? El doctor Otto Wilbur fue condecorado, fue reconocido a nivel mundial con un Nobel, lo pueden encontrar en internet, Otto Wilbur, por el descubrimiento de la naturaleza y modo de acción de la enzima respiratoria. Es decir, dice que nuestra sangre, la hipoxemia, es cuando tenemos que tener niveles de oxígeno de entre 95 y 100. Y cuando los niveles de oxígeno comienzan a disminuir, si llega a 65 es letal. Hace algunos días, el doctor Elmer Huertas le decía en una entrevista y le decían, ¿por qué las personas que han sido asintomáticos están muriendo? Y él dijo, vamos a corregir, no todos, dijo así. No, número uno, no todos. Y número dos, no necesariamente los asintomáticos. ¿Qué quiso decir él? No todos. O sea, no todos los asintomáticos están muriendo porque por el coronavirus, están muriendo por otra razón, decía él. Y no todos y no solamente los asintomáticos. Es decir, ¿a qué se refería? Que los que están muriéndose por hipoxemia, por falta de oxígeno. A ver, la persona que de pronto ha sido declarada en positivo está sufriendo un serio shock post-trauma como consecuencia de haber estado expuesto a posiblemente morir. Ahora, luego, viene todo un cambio de vida. Les recuerdo que tenemos 80 días aquí, prácticamente en nuestras casas sin salir. Nos han cambiado todo el sistema de vida y hay que adoptar medidas en ese sentido. ¿Qué necesitamos? La imagen lo dice al lado. Respuestas multidisciplinarias. Necesitamos psicólogos, economistas, economistas porque tenemos un problema de economía, un problema de crisis económica, de recesión. Necesitamos sociólogos que vean el futuro. La inseguridad ciudadana, ojo, al final yo digo inseguridad ciudadana, por eso es que he citado en una de las personas que está sobre la gran pizarra con una gran fórmula matemática nos dice pues la situación problema que tenemos, que parece que fuera difícil de resolver. Pero necesitamos un trabajo multidisciplinario de psicólogos, economistas, sociólogos, policías, abogados y asistentes sociales. Ya estoy terminando, muchas gracias por la oportunidad. Necesitamos gente que vea más allá de lo evidente.
Necesitamos gente como el señor Gallo Porras, como el señor García Ribeiro, que ven más allá de lo evidente y nos dieron un ejemplo. Necesitamos propuestas como las que nos, doctrinarias, como las que nos da George, el especialista en administración, que nos dice cómo planificar. Es decir, es necesario avisorar lo que se avecina, no quedarnos con lo que... O sea, el nuevo principio de la administración es no trabajar sobre lo que tenemos, sino comenzar a ver el futuro. Aquí yo quisiera hacer un paréntesis. En la policía oficial de la Policía Nacional y en la Policía Nacional hay una oficina que se llama la Oficina de Estado Mayor General, que es la oficina que comienza a hacer los planes, los órdenes, los planeamientos, y en esos planeamientos ellos comienzan a ver qué es lo que se avecina, cómo va a ser el trabajo que vamos a realizar. Es necesario que hagamos la historia nosotros mismos, con valores nuevos y futuros. Es necesario romper viejos paradigmas. Es necesario establecer el nuevo paradigma del nuevo gestor público, que no se queda con lo que tiene al frente, que comienza a ver más allá de lo evidente, a conversar esto permanentemente, a recibir la lluvia de opiniones, a recibir la lluvia de ideas, a recibir una lluvia de conversar sobre un determinado tema. Ok, tenemos qué viene mañana y qué pasa después y cómo pensamos esto y qué pasa si sucede esto. Comenzar a pensar así, o sea, no limitarnos, no castrarnos en esa forma. Si nos castramos en el yo quiero hacerlo del día a día, el mañana nos va a sorprender como nos ha sorprendido esta pandemia. Entonces tenemos que pensar de una manera distinta. Y yo estoy convencido, como dice Darwin, de que nuestra selección de células va a hacer que nuestro pensamiento se ponga en modo futuro, que nuestro pensamiento se ponga en modo hipotético, que nuestro pensamiento se ponga en modo ¿qué hago mañana? ¿Y cómo resuelvo esto mañana? Yo estoy seguro que esta conferencia, esta actividad que está organizando la señora subprefecta, es una forma de convocar, y las personas que se han convocado acá, es porque ya vienen con la predisposición de pensar ¿y qué hacemos mañana? ¿Y cómo resolvemos una situación mañana? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, señora subprefecta, y gracias a cada una de las personas que han estado presentes escuchando nuestra ponencia. Muy amable, muchas gracias.